Te habla José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, y me encuentro hoy con la grata compañía del licenciado Jorge Roger. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, José, todo muy bien. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la serie que estamos haciendo en AARP para el mes del cuidador, que se titula Las decisiones de vida de un cuidador. Y hoy, obviamente, con el abogado vamos a estar hablando sobre las decisiones legales que tiene que tener una persona que tiene el rol de cuidar o apoyar a un ser querido mayor. Saben que hay alrededor de 500,000 personas en Puerto Rico con este rol de apoyar o cuidar a un ser querido que por alguna condición de salud tiene alguna fragilidad. Así es que las personas, generalmente los cuidadores, no tienen las capacitaciones que debe tener una persona para este rol tan importante. Y en AARP estamos comprometidos a apoyarte en ese proceso de las decisiones que tienes que tomar cuando empiezas a tener el rol y decides tener el rol de cuidador de un ser querido. Así que primero que nada, licenciado, ¿qué es un cuidador? Vamos a empezar por él, porque mucha gente son cuidadores y ni saben que pueden estar determinados o definidos como cuidadores. La ley en Puerto Rico define a un cuidador como una persona que asiste en los asuntos esenciales de la vida de un adulto mayor o de una persona que padece de alguna discapacidad. ¿Y cuántos tipos de cuidadores hay? Porque es bien importante hablar de esto, y porque hay a distancia también, hay gente que son tutores, hay gente que viven con ellos. ¿Qué se define como un cuidador y cuántas variantes puede haber en esto? Bien, la ley hace dos distinciones importantes. El cuidador formal, que es el que recibe remuneración económica por su trabajo. Esto es una persona que lo hace a nivel de trabajo, que es un profesional o que tiene el oficio de dedicarse a ser cuidador a cambio de paga. Y tenemos el cuidador informal. El familiar. El que es el familiar o el allegado o es la persona que tiene algún grado de vínculo cercano con el incapacitado o el adulto mayor que requiere los cuidados. Y ese cuidador informal es el que goza de unas protecciones particulares de ley en Puerto Rico. ¿Y cuáles son esas protecciones que es bueno que la gente sepa qué le cubre y a qué tienen derecho? Claro. En Puerto Rico se aprobó en el año 2023 la ley que establece la política pública del cuidador informal. Esa ley establece dos cosas bien importantes. Por un lado, fija cuál es la política pública del gobierno de Puerto Rico con relación a la importancia del cuidador informal. Y por el otro lado, establece una carta de derechos donde le confiere unos derechos y unas protecciones a ese cuidador informal. ¿Y esos derechos cuáles son? Bueno, Que bueno, oye, hablemos primero de los derechos y después de las responsabilidades, porque todo derecho tiene su responsabilidad. por supuesto. Pues mira, como mencioné en primer lugar, la ley establece la política pública. ¿Y cuál es esa política pública? Esa política pública dice que el cuidador informal es esencial para dos cosas. Número uno, para los cuidados y el mejor estado de salud de la persona que requiere atención. Y número dos, y bien importante, el cuidador informal garantiza que nuestro sistema de salud trabaje adecuadamente. Me encanta que hayas tocado eso, pues siempre hemos hablado de que la persona principal en el sistema de salud es el cuidador, Por supuesto. porque es que está cerca a diario y hay que le dar la nutrición, los medicamentos, la transportación, todo atiende su plan de salud individualizado. Así que, pero muchas veces el sector de la salud no reconocen la importancia de ese rol en la salud del paciente. Eso es cierto, José, y es sumamente vital el rol del cuidador, porque en la medida en que el cuidador cumple su propósito, que es estabilizar al ser humano que necesita cuidado, que necesita atención en todas estas dimensiones que mencionaste, alimentación, ceñirse a los medicamentos, garantizar su protección, liberamos las salas de emergencia, liberamos las oficinas médicas, porque reducimos sustancialmente la necesidad de atención médica cuando hay un cuidador haciendo su trabajo eficientemente.
Pero para eso tiene que tener una capacitación y ahí es que viene para una parte de los derechos. Por supuesto. ¿Qué es lo que establece la Carta de Derechos? Esa Carta de Derechos, número 1, trae el reconocimiento de la importancia del cuidador, como mencioné, dentro de nuestra sociedad y en el sistema de salud. Número 2, establece un derecho que tiene ese cuidador a recibir capacitación, adiestramiento para poder ejercer adecuadamente sus funciones. Oye, una persona que está apoyando, cuidando, una de las personas de más fragilidad en nuestra sociedad. Así que es importante que tener entonces ese derecho y esa capacitación. Otra cosa importante es que en esta ley se establece un registro de cuidadores informales en Puerto Rico y ese registro es un registro electrónico que está adscrito al Departamento de la Familia. Las personas entran a la página del Departamento de la Familia, pulsan el enlace para el registro y ahí completan una solicitud que tiene unos requisitos. ¿Y cuál es la importancia de ese registro? La importancia de ese registro, número 1, es que esto es lo que te convierte en un acreedor de recibir las capacitaciones que estén disponibles por el gobierno y entidades sin fines de lucro para los cuidadores informales. Además de eso, al estar registrado en ese registro de cuidadores informales, eso te da derecho a hacer una solicitud en tu trabajo, y esto es otro de los reconocimientos que establece la Carta de Derechos. Por primera vez. Por supuesto, y esto es un adelanto sustancial. Sí, y lo que estamos viendo es que cada vez más hay más personas más jóvenes teniendo el rol de cuidador que todavía están en la fuerza laboral. Así que es importante poder crear ese balance entre la parte laboral y mi rol de cuido o de apoyo a un ser querido. Que sepan los amigos que nos escuchan que no tan solo tenemos jóvenes en el mercado laboral siendo cuidadores, sino que tenemos estudiantes universitarios haciéndose cargo de sus padres o de sus abuelos. Y si vamos a añadir, sabemos que la población mayor se sigue manteniendo en la fuerza laboral porque tiene que complementar su ingreso. Así que esto es bueno para todo el mundo. Y yo creo que eso fue bien bueno, bien innovel en la parte de esta Carta de Derechos de los Cuidadores. Correcto. Y una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, ¿y cómo es que se activa esto? ¿Cómo es que se logra esto que establece la Carta de Derechos de que tú tienes el derecho a armonizar tu rol de cuidador con tus funciones laborales? Pues mira, hay dos elementos que se hacen. Número 1, la ley que establece los turnos y la jornada de empleo en Puerto Rico establece que cuando tú le presentas a tu patrono la certificación de que tú eres un cuidador informal registrado, el patrono tiene que considerar eso a la hora de fijar sus turnos. Esto no es una garantía de que el patrono te va a dar un acomodo, ¿verdad? Pero dentro del derecho que te establece la ley, te da una prioridad al momento del patrono hacer la selección de turnos. Aparte que te da la prioridad, cuando estamos hablando de una empresa que tiene más de 15 empleados, hay una obligación del patrono de que te tiene que contestar por escrito esa solicitud que tú has hecho. Y en adición a eso, tienes también que, por la ley que establece los días de enfermedad en Puerto Rico, toda persona que es cuidador tiene derecho a tomar hasta 5 días de su licencia de enfermedad para utilizarla para atender asuntos de salud relacionados con la persona que tiene a su cargo. Sí, todo esto es bien importante para poder tener esa calidad de vida y ese balance de roles en nuestra vida cuando tenemos entonces, pues hay una cosa que es bien clara en nuestra vida, o has sido, o eres, o vas a ser cuidador. Eso es así que para eso hay que prepararse y no podemos tomar por sorpresa. Lo que sí tenemos que tomar una vez sabemos de ese rol y aceptamos ese rol de cuido, pues una decisión muy personal. Hay unos asuntos legales que tenemos que planificar para que a lo largo de la condición y tu rol de cuidador puedas cumplir tus funciones como cuidador más allá cuando la persona quizás ya no puede tomar decisiones. Vamos a hablar de esas decisiones legales que tienen que estar tomando y qué instrumentos son importantes hacer temprano cuando tienes el rol, especialmente si es una persona que estás cuidando que tiene Alzheimer, para tener el control de la calidad de vida y tomar las decisiones correctas. Bien. Respecto al cuidador, la primerísima decisión
luego de decidir ser cuidador, porque como tú muy bien has planteado, esto es un asunto voluntario, ¿verdad? Voluntario entre comillas, José, porque recordemos que hay unas obligaciones. Si te toca, de ley. te toca. Exacto, Si te toca, te toca. Y no va a tocar en algún momento. Pero si decidiste ser voluntario, de cuidador, de manera voluntaria, pues la primera decisión que tienes que tomar es registrarte. Cumplir con los requisitos y registrarte como un cuidador informal en el registro adscrito al Departamento de la Familia por todos los beneficios que ya mencioné anteriormente. Y aparte de eso, para que tú tengas un standing a la hora de requerir esos derechos ante las entidades que prestan servicios de salud y ante el gobierno. Además, luego de tú registrarte, viene un proceso de planificación con relación al ser querido o allegado a quien tú cuidas. Pues mencionaste el ejemplo de la enfermedad del Alzheimer y de otras condiciones neurodegenerativas, donde va a haber una pérdida de memoria y se afectan poco a poco las capacidades cognitivas del individuo. Pues en anticipación a que mi persona querida va a ir teniendo una pérdida de memoria, yo tengo que llevar a cabo una serie de documentos, como son, por ejemplo, las directrices anticipadas de tratamiento médico. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando la persona que cuidamos más adelante no va a tener la oportunidad de decidir por sí mismo o de expresar cuáles son sus preferencias sobre tratamientos médicos, yo como cuidador tengo que saber qué es lo que quiere mi ser querido respecto a decisiones como intubación, como sostenerme la vida con métodos artificiales. No, y respetar el deseo de ese ser querido mientras tenga la capacidad de qué es lo que quiere o no quiere en sus tratamientos médicos. Eso es importantísimo, José, porque quiero recordarle a los amigos cuidadores que nos están viendo que su trabajo principal es respetar la voluntad y la dignidad del ser que usted está cuidando. Y está en la ley 121 el derecho a la autodeterminación de la persona mayor, que hay que respetarla ante todo. En todo momento. Y eso hay que respetarlo aún en etapas donde el ser querido esté avanzado, con deterioro cognitivo. Tenemos que respetarlo en toma de decisiones pequeñas en la medida en que esa persona lo pueda hacer. Mencionaba Háblanos un poquito más la parte de directrices anticipadas. Yo creo que es bien importante que la gente sepa. Oye, quizás estás cuidando a tu esposo y ya tienes puedes tomar unas decisiones, pero muchas veces el familiar que está tomando el rol de cuidador no tiene los derechos a tomar decisiones. Así es que es más allá de que ya tenga la persona la parte de capacidad, sino que la persona que es el cuidador, que es el que está ahí, pueda tomar decisiones. Pues mira, José, mencionaste algo bien importante, el cónyuge. Sepan que el cónyuge es la persona llamada por ley a tomar decisiones por su pareja cuando su pareja no las puede tomar por sí mismo. Así que todas aquellas personas que están legalmente casadas, pues tenemos que subrayar eso, ¿verdad? Es legalmente casadas, son los llamados a tomar decisiones por su cónyuge en caso de que su cónyuge no tenga la capacidad de manera temporera o permanente para decidir por sí mismo. Así que eso es lo primero. Pero ¿qué pasa si el que está cuidando es uno de 5 hijos? ¿Qué pasa si el cuidador es el vecino? ¿Qué pasa si el cuidador es el sobrino? Si es una pareja no casada. ¿Qué pasa si es una pareja no casada? Aquí es que cobran importante esas directrices anticipadas por escrito y cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Porque hemos visto tristes situaciones de parejas de hecho que llevan 15, 20 años juntos y que cuando llega un momento de tomar una decisión vital, no pueden. Por ejemplo, ¿lo conecto o no lo conecto a un ventilador para mantenerlo vivo con asistencia mecánica? Yo llevo 20 años con mi pareja y mi pareja me ha dicho, yo no quiero que me conecten. Pero yo no tengo capacidad legal para tomar esa decisión si no estoy legalmente casado. La decisión entonces la va a tomar los padres, los hijos,
de esa persona. Así que eso es bien importante, que los amigos que nos escuchan y que nos están viendo, si usted está en esta situación, esto es algo que usted tiene que resolver a la brevedad posible. Sí, esto es importante. Yo conozco un caso, oye, y hablando de diversidad de casos, una pareja que llevan años, tenían hijos, pero nunca se han casado, tuvo un accidente y ella ni tan siquiera podía entrar a verlo. Así que hay que tomar unas decisiones Correcto. legales importantes antes de. ¿Y cuán importante es ese documento para tú hacer valer esa decisión en un hospital? Es importantísimo porque como... Pues el hospital se va a proteger contra demandas. Y una cosa que tenemos que tener bien claro, la obligación que tienen los hospitales, instituciones de cuidado, los médicos de sostener la vida en la medida en que sea factible. Así que no nos puede dar coraje cuando el médico diga, le tengo que conectar algún sistema de asistencia mecánica, porque el médico dentro de su criterio entendió que todavía la vida es viable. Así que si no tenemos esas directrices por escrito, tenemos que Atenernos a lo que diga el a las médico. consecuencias de esto. Hay una diferencia entre ser un cuidador y ser un tutor. Sí, Legales enormes. eso es así. Háblanos un poquito de esa diferencia. Y hay tutores legales y hay tutores de seguro social. Eso es así. Así que háblanos un poquito de ese. Estamos hablando de dos figuras diferentes. El tutor, vamos a comenzar por el tutor legal. El tutor legal judicial, ese es el tutor que designa un tribunal. Y ese tutor tiene dos propósitos: hacerse cargo de los asuntos financieros del individuo o hacerse cargo de los asuntos personales del individuo, o las dos cosas a la vez, dependiendo de cuál es el nivel de incapacidad que tenga el individuo. Ese tutor judicial va por encima de todo el mundo. Va por encima de la decisión de los hijos, va por encima de la decisión inclusive del cónyuge, va por encima de la decisión de los cuidadores, porque ese tutor judicial sustituye jurídicamente la personalidad del incapaz. Así que debemos tener claro, ese es el tutor judicial que responde al tribunal. Pero ahí hay que probar que tiene incapacidad. Claro, para poder nombrar un tutor judicial hay que llevar un riguroso proceso en el tribunal, donde hay que hacer una petición, hay que llevar prueba médica sobre el nivel de incapacidad que tenga la persona, y entonces el tribunal, luego de un proceso bastante formal, designa ese tutor. Ahora, ese tutor judicial no necesariamente tiene que ser el cuidador, porque ese tutor judicial puede ser inclusive una entidad que se dedique a eso. Ese tutor tiene unas responsabilidades que podrían conllevar contratar o designar quién es el cuidador a cargo. Así que tutor y cuidador no son sinónimos, pero pueden coexistir. Y lo mejor es que puedan coexistir y tener comunicación y trabajar juntos. Por supuesto. Eso es lo ideal. Por supuesto, pero bien importante. No una lucha pero de poder. Para nada, pero bien importante que tengamos claro que el cuidador va a tener unos roles con relación a la atención del incapacitado, pero la responsabilidad legal va a recaer sobre el tutor. Y mencionaste algo del seguro social, y es bueno que tengamos una distinción clara. Un tutor o representante del seguro social es una persona que está designada por la administración del seguro social para ser el recipiente de los fondos en beneficio de alguien que esté incapacitado para administrarlos por sí mismo. Ese es su único rol, administrar el dinero que recibe el individuo del seguro social. Ese tutor, el hecho de que usted sea tutor del seguro social no lo convierte automáticamente en cuidador, no lo convierte usted en la persona que tiene que tomar decisiones médicas. Así que eso son cosas distintas. Roles diferentes. Cosas diferentes, por supuesto. Lo ideal sería que estuviera todo uno, pero, oye, en caso de mi madre, mi hermano era el que vivía con ella, era el cuidador, yo era tutor de seguro social, pero la persona que corría la parte económica era mi hermana. Así que esos roles se pueden dividir y que es lo ideal para no quemar a una persona, pero que todos estemos en coordinación. Eso que acabas de mencionar es un gran ejemplo de lo que constituye un plan familiar efectivo, donde se distribuyen la carga y los roles para el cuidado,
la asistencia económica, la administración de los bienes de la persona incapaz. Y es el llamado que siempre hacemos. Esta es la manera adecuada de atender estos conflictos y situaciones familiares. ¿Cuáles son las otras decisiones que tiene que tomar una persona mayor para facilitar las funciones del cuidador o de la persona que usted quiere que tome las decisiones en esos momentos, sin tener un tutor, pero usted todavía tiene su capacidad? En esa misma línea del ejemplo que tú me acabas de mencionar, pues yo puedo entonces hacer un documento que se llama el poder duradero, que es un poder como todos reconocemos, ¿verdad? La escritura donde yo autorizo a otro a que me represente, pero se llama duradero porque si cumple con unos requisitos de ley, ese poder sigue vigente aun si yo me incapacito. ¿Y qué yo puedo decir en ese poder? Pues miren, en ese poder yo puedo incluir una pluralidad de cosas. Puedo establecer quién yo quiero que maneje mis finanzas, si yo tengo propiedades, quién yo quiero que administre mis propiedades, si yo tengo un negocio, quién yo quiero que se haga cargo de mi negocio, cómo yo quiero que mis asuntos personales, financieros y generales se puedan manejar en la situación de que por causa de mi condición de salud ya yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y este documento complementa el que ya mencionamos anteriormente de las directrices médicas anticipadas, donde podría ser la misma persona que designé las directrices y como apoderado en el poder duradero, pero podrían muy bien ser personas diferentes, siguiendo el ejemplo que tú nos acabas de dar. Otro documento importante es la escritura de tutela voluntaria. Fíjate que mencioné cómo es este proceso de la designación de un tutor, que es un proceso bien formal en el tribunal, y yo puedo anticipar... Y a veces es doloroso. Doloroso y difícil, sobre todo cuando nuestro ser querido está todavía en esa situación de que tiene suficiente capacidad para montarse en el carro, pero no tiene capacidad de manejar siguiendo las leyes de tránsito y haciéndolo con seguridad para él y para otras personas. Correcto. Pongo siempre el ejemplo de quitarle las llaves del carro, porque eso es lo más difícil. Pues, anticipando la posibilidad de que en algún momento a mí se me nombre un tutor, yo puedo hacer una escritura donde yo digo, mira, en caso de que a mí me tengan que nombrar que me tengan que incapacitar y nombrarme un tutor, mi deseo es que se nombre como tutor a fulano o a fulana. Y eso se lleva a un registro de tutelas que hay adscrito a las distintas regiones judiciales. Y el tribunal va a tomar muy en cuenta quién es el que yo anticipadamente dije que va a ser mi tutor. Eso no es una camisa de fuerza, eso no está escrito en piedra, pero sí es una ruta clara al juez de que si el juez o jueza entiende que no hay ninguna razón que impida que ese sea mi tutor, esa es la persona que se va a designar. Hay algo que tú siempre nos has dicho, y es lo de la sala de tu casa. Yo creo que se lo diga a la gente que está escuchándonos, pues para mí es brillante. Sí, pues todo esto que estamos hablando son decisiones para asumir nuestro grado de responsabilidad, porque nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar en el futuro. Y lo que yo siempre exhorto es a que usted tome decisiones en la sala de su casa para que no las tenga que tomar otro en la sala de un tribunal. Y yo creo que estos son mucho más dolorosos. Y cuando se toman esas decisiones en la sala de su casa, crea consenso, está todo el mundo claro, es transparente, se respeta la dignidad y la decisión del ser querido, versus ya cuando no hay opciones y se toma en un tribunal, que puede ser más doloroso. Así que yo creo que para mí me está magistral esa frase y que agrupa todo lo que estamos hablando en este momento y esa conversación. Generalmente esas conversaciones no se dan. Oh, no, tenemos como latinos, como puertorriqueños, tenemos una resistencia a hablar de qué pasa el día que nosotros no tengamos capacidad y ni hablar de qué pasa el día que llegue el momento de la terminación de nuestra vida. Y hasta eso hay que planificarlo, José. Y eso es un documento legal que también tenemos que hablar, el testamento. El testamento. Y aquí a la gente no le gusta hacer testamento. ¿Por qué? Pues mira, esto es un asunto cultural y lo irónico del asunto es que lo único que tenemos garantizado
después de que nacemos es que nos vamos a morir. Sí. Porque eso lo tenemos El único garantizado. requisito para morir es estar vivo. Es estar vivo, exactamente. Todos nos vamos a morir. Pues entonces, ¿por qué no nos gusta hablar de este tema? Pues mira, si nosotros planificamos, no lo estamos haciendo en beneficio de nosotros, porque usted va, como yo le digo a los clientes, usted va a estar muerto. Usted está haciendo esto por sus seres queridos. Usted está haciendo eso por El dolor de cabeza seguro. que le puede ahorrar a sus seres queridos y hasta disputas familiares. Disputas familiares, los beneficios que usted le puede garantizar a su cónyuge. Si usted tiene un negocio, usted establece ahí cómo es que ese negocio va a operar. Si usted, lo más triste del caso es cuando vemos personas que se han dedicado toda una vida a trabajar y que mucho o poco tienen algo que dejan un legado y que eso se pierda por el mero hecho de que no asumí mi responsabilidad de planificar cómo es que yo quiero que ese legado permanezca el día que yo me muera. Y evitar los dolores de cabeza. Oye, si usted ama a sus hijos, no los ponga en una posición que tengan que luchar, sino que ya esté todo claro. Y como decía mi madre, uno no quiere a un hijo más que a otro, los quiere diferentes. Y usted toma las decisiones que usted quiere de acuerdo a las necesidades y lo que usted cree que necesita cada hijo. Y esto suena fuerte y a veces hasta antipático, pero usted tiene derecho a discriminar en beneficio del que ha sido más cercano a usted o en beneficio del que tiene más necesidad en comparación con otros. Usted no puede, el error más común que escucho en mi oficina es: mis hijos saben lo que tienen que hacer. Y yo le digo, sí, sus hijos lo que van a hacer el día que usted se muera es cada quien alar la sardina a su brasa, y los demás que repartan suerte. Es responsabilidad suya dejar las cosas claras. Yo creo que eso resuelve tanto, y hay tantos problemas por propiedades, etcétera, en el país, y sucesiones que no se ponen de acuerdo. Y se pierde todo porque nunca se ponen de acuerdo. Y otra cosa importante, José, no tan solo es la distribución, sino es quién administra hasta que llegue el momento de la distribución. Esa designación de ese ejecutor testamentario, ese albacea testamentario, ese administrador. Es sumamente importante. Eso es importantísimo, porque es que ahí es donde viene la mayor parte de las controversias y las pérdidas económicas en los caudales hereditarios. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son, cómo tú puedes al final concluir lo que queremos llevarle, el mensaje que queremos llevarle a los amigos de esa toma de decisiones legales? Cuidador, usted decide hacerlo voluntariamente. Pues lo próximo que usted tiene que decidir es registrarse para que usted tenga la validación como cuidador, para que usted tenga que usted pueda reclamar los derechos que la ley le cobija. Lo otro que usted tiene que hacer es sentarse con la persona que usted está cuidando, con ese ser querido, y planificar. Vamos a planificar cómo es que queremos que las cosas ocurran más adelante a medida que vaya deteriorando tu condición de salud. ¿Cómo tú quieres que te cuiden? ¿Quién tú quieres que te cuide? ¿Dónde tú quieres que te cuiden? ¿Qué tipo de tratamiento tú estás dispuesto a recibir? ¿Qué tipo de tratamiento tú estás dispuesto a no recibir o sencillamente quieres rechazar porque eso es una opción en ley? Y es tu decisión. Es tu decisión. Usted decide por sí mismo ser cuidador y lo próximo es que usted asiste a su ser querido a decidir también cómo, cuándo y dónde quiere atender sus asuntos en el futuro. Pero quiero hacer la aclaración, vas a asistir, no a decidir por él, que se da tanto. Es lo que él desea, no lo que tú quieres que él desee. Eso es importantísimo. El hecho de que usted sea cuidador no lo convierte en un superego por encima de las decisiones de quien usted está cuidando. Como dijimos hace un ratito, la dignidad de ese ser que yo estoy cuidando, usted la tiene que garantizar y usted tiene que respetarle su autonomía en todo momento. Y lo digo en todo momento porque tomemos por ejemplo el Alzheimer, José. Puede ser que mi ser querido ya no tenga la capacidad de hacer un cheque o de decidir qué paga y qué no paga. Pero puede tomar una decisión muy sencilla de si quiere tomar agua o jugo.
de si quiere comer una fruta o si quiere comer otra cosa. Esas cosas que usted dirá que son insignificantes, eso es una manera de usted respetar la autonomía y la dignidad del ser que usted tiene a cargo. Yo creo que cerramos con eso. La dignidad de ese ser que cuidamos o apoyamos siempre debe ser el norte. Y si tú respetas esa dignidad, yo creo que nunca estarás mal. Así es. Así que siempre piensa en lo que esa persona quiere o desea. Que sea cuidado, o sea administrado, o sea apoyado. Siempre piensan en esa otra parte y cómo yo satisfago esas necesidades. Y yo creo que todos los cuidadores con eso es que nos quedamos. Esa satisfacción de que cumplí con los deseos de ese ser querido. Así que cerramos esta serie de hoy con los cuidados, las decisiones de cuidado de los cuidadores y las decisiones de asuntos legales con el licenciado Jorge Roger, quien es miembro también de nuestro Consejo Ejecutivo y nos apoya en todas las áreas que estamos trabajando para el apoyo de las personas mayores y su dignidad. Así es que para más información busquen en nuestra página de internet que se llama www.decisionesdevida.org www.decisionesdevida.org, que van a tener mucha información en cuanto a las decisiones legales y más información de lo que hemos hablado ahora mismo aquí en la mesa con el licenciado Roger. Muchas gracias y nos vemos próximamente en el próximo capítulo de la serie Las decisiones de vida de los cuidadores.